Estamos aquí en la hermosa capilla del castillo de Auckland, que se remonta al antiguo comedor medieval. Así era este edificio en el siglo XII, cuando se construyó, porque entonces había otra capilla, una aún más grande, al otro lado del césped. Sin embargo, esa capilla fue demolida a principios del siglo XVII, y después de la restauración, cuando Carlos II subió al trono, el obispo John Cousin vino aquí como obispo. Esta es su tumba bastante espléndida. Pero al convertirse en obispo, decidió que el comedor se transformara en la capilla, así que levantó el tejado, colocando literalmente este maravilloso techo. Y toda esa parte extra de ahí arriba recubrió todo el exterior de la capilla con piedra de la capilla original, y convirtió esto en una declaración notable, no solo sobre lo maravilloso que era tener a los obispos de vuelta después del período de la mancomunidad, sino también algo acerca del reino de Dios. A la mayoría de las personas hoy en día les cuesta entender este asunto, porque para mucha gente hoy en día, el reino de Dios es solo para referirse al cielo o de ir al cielo. Sin embargo, en los evangelios, el reino de Dios es algo que se manifestará en la tierra tal como en el cielo. ¿Qué tiene que ver eso con una capilla o una iglesia como esta? En respuesta, muchas personas en la época de John Cousin, antes y después, realmente creían que Jesús de Nazaret comenzó algo que estaba continuando. Él comenzó la obra de lanzar el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Y ellos creían que un día Jesús volvería otra vez y completaría la obra y establecería su gobierno soberano y salvador aquí mismo. Y una casa de oración y adoración donde se predica y se celebran sacramentos, eso sería para ellos una señal que conduciría desde el logro original de Jesús hasta la consumación final cuando Jesús regresara. Por eso, muchas personas construyeron iglesias y capillas como lo hicieron. Pero en los últimos 200 años, especialmente en Occidente, la gente ha tenido una visión diferente de la segunda venida. Lo que han imaginado es que la segunda venida no se trata de Jesús regresando para gobernar y reinar aquí, sino de Jesús viniendo para arrebatar a la gente, para que podamos huir de este malvado viejo mundo y dejarlo que se pudra en su propia caldera. Es curioso que cuando se puso el órgano en esta capilla, en 1688, los himnos que habrían acompañado durante los primeros 200 años de vida de ese órgano habrían expresado la esperanza más antigua sobre la llegada del reino de Dios en la tierra. Pero en el último siglo o dos, hemos descubierto que muchos himnos lo expresan de forma bastante diferente. Uno de mis grandes himnos favoritos de cuando era niño, el himno «Cuán grande es Él», habla de la bondad de Dios en la creación, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero justo al final, en la letra original en inglés, nos deja un poco decepcionados, porque parece que estamos ignorando la creación, y dice, cuando Cristo venga, con gritos de alabanza, y luego me lleve a casa. Me llevará, en otras palabras, de este mundo a un hogar en algún lugar llamado cielo. ¿Qué le pasará entonces a toda esa gloriosa creación? No, de hecho, la Biblia tiene una visión muy diferente. Cuando Cristo venga, quizá deberíamos cantar así esta parte, y sane este mundo, y quizá añadir, y gobierne sobre este mundo. Eso vale la pena reflexionar, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuando los cristianos recitan el credo, como en mi tradición solemos hacer, en un punto del mismo dicen que Jesús volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en mi tradición, la mayor parte de los cristianos piensan, en realidad, no nos queda muy claro qué significa eso. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Jesús vendrá otra vez? Para muchos cristianos de mi tradición, eso era algo que se decía una vez a la semana o una vez al día, pero que no se analizaba porque no se sabía si encajaba con algo más o si tenía sentido. Por supuesto, hay muchos otros cristianos, particularmente pero no exclusivamente en los Estados Unidos, para quienes la segunda venida de Jesús es el centro mismo de todo lo que creen. Y tienen un plan muy bien estructurado de cómo se desarrollará, en el sentido de que Jesús vendrá otra vez, cabalgando sobre las nubes, arrebatando a todos sus fieles en el aire para finalmente llevárselos a otro lugar.
Y luego la historia se desvía hacia otras interpretaciones. Pero esa idea de un rapto, de un arrebatamiento, ha capturado la imaginación popular en muchos círculos cristianos. ¿Qué dice realmente el Nuevo Testamento sobre todo esto? Porque, después de todo, es allí donde volvemos, si queremos entender cómo comienza a funcionar la teología cristiana. Una de las primeras cosas que tenemos que decir es que todo esto forma parte del gran cuadro bíblico sobre el reino de Dios. El reino de Dios que viene a la tierra como en el cielo. Y en el centro de todo esto, la razón por la que Jesús vuelve es que aquí es donde debe ocurrir el reino. Eso es bastante claro al principio del libro de los Hechos, cuando Jesús les dice a sus discípulos todo tipo de cosas sobre el reino de Dios. Este es el Jesús resucitado, por supuesto. Entonces, Él asciende al cielo mostrando que el cielo y la tierra ahora están unidos en Él. Pero luego envía su Espíritu a sus seguidores para que también sean parte de esta unión del cielo y la tierra. Hasta que, según Hechos, llegue el momento en que Jesús regrese para completar toda esa historia. Esto debería establecer el significado de la segunda venida de Jesús, que ocurre después de su primera venida, su encarnación. Y también significa que tenemos que ser un poco cuidadosos con la forma en que tratamos parte del lenguaje de los evangelios que mucha gente cita regularmente cuando piensa en la segunda venida. Existen todas esas referencias al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Y esa es una referencia que se remonta desde pasajes como Marcos 13 hasta el Antiguo Testamento, hasta el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, es como una especie de una visión de ensueño, donde Daniel, en su sueño, observa a estos monstruos surgiendo del mar para atacar al pueblo de Dios. Y luego dice, vi en las visiones de la noche, y he aquí estaba el anciano de días que venía a tomar su lugar. Y entonces uno como un hijo de hombre vino sobre las nubes y fue presentado ante él. Ahora, si solo estuvieras leyendo eso directamente, creo que dirías que la dirección del viaje cuando el Hijo del Hombre viene es que Él viene de la tierra al cielo. Y sabes, en Daniel tendrías razón. Y así es como se entendió el libro de Daniel en el primer siglo, que el Hijo del Hombre que viene en las nubes viene de la tierra para ser presentado ante Dios. ¿Hay alguna razón para verlo diferente en el Nuevo Testamento? No, realmente no la hay. Cuando leemos acerca de la venida del Hijo del Hombre, es decir, en los Evangelios, la reivindicación de Jesús después de su sufrimiento y, no menos importante, su resurrección y ascensión, su presentación delante Dios Padre. Podemos, por así decirlo, prescindir de esos textos particulares y concentrarnos en los de los Hechos y las Epístolas y el Apocalipsis, que nos dan mucho material con el que trabajar, que dicen, como dijo el ángel a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo, que este Jesús, al que ustedes han visto irse al cielo, regresará, de la misma manera que ustedes lo vieron irse al cielo. Así que decir que esos textos no se refieren a esto, no significa que la segunda venida no sea importante. Todo lo contrario, es fundamental, es central, y en realidad, a menos que digas algo así, entonces no has abarcado toda la teología bíblica del reino de Dios. Hay pasajes maravillosos en Pablo que hablan de esto, por ejemplo en el capítulo 3 de Filipenses, cuando Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. En ese punto, muchos cristianos piensan que Pablo dirá, y así un día iremos y nos reuniremos con Jesús allí. Pero no dice eso, dice, y desde el cielo aguardamos al Salvador, al Señor, al Rey, Jesús, quien cambiará nuestro cuerpo de humillación para que se asemeje a su cuerpo glorioso, gracias al poder que le permite someter todo a su voluntad. Ese es el sentido. De la segunda venida, Jesús vuelve para cambiarlo todo, para arreglarlo todo, para juzgar al mundo en el sentido de organizarlo y corregirlo, ocupándose de todo el mal residual y transformándolo todo para que resuene con su gloria. Eso es lo que se espera, por así decirlo, de la segunda venida. La carta a los Hebreos dice más o menos lo mismo. Jesús, después de haber muerto una vez para tratar con el pecado, volverá y aparecerá por segunda vez para rescatar a los que le esperan con fervor. Y los rescatará, no llevándolos lejos de la tierra, sino transformando tanto a la tierra como también a ellos. Así es como podemos ubicar todos esos muchos pasajes en Pablo y en otros lugares que hablan de la segunda venida en términos de un juicio final,
En Romanos capítulo 2, Pablo dice que Dios juzgará los secretos del corazón de acuerdo con el Evangelio a través de Jesucristo. Y en 2 de Corintios dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora, por supuesto, esto se puede predicar de una manera bastante aterradora. Cuidado que el juez viene. Y sin duda, todos deberíamos reflexionar seriamente sobre nuestras propias vidas, seamos cristianos o no, a la luz de ese juicio final. Pero el sentido del juicio es que es una buena noticia. El sentido de la segunda venida es que completa las buenas noticias. La buena noticia es que Dios está ordenando todo el mundo a través de Jesús. Así que, ¿de dónde surge esta idea de Jesús volando en una nube y las personas siendo llevadas para encontrarse con Él y luego yéndose a algún lugar? Esa es una lectura particular de un pasaje en particular. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo dice que, como creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros creemos que por medio de Jesús, Dios traerá con Él a los que han muerto. Porque dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo tiene la costumbre, como muchos escritores, de mezclar sus metáforas. Y a menudo, cuando Pablo dice algo de forma muy vívida, no considera que tomaremos cada parte e intentaremos formar una imagen concreta de todo eso. De hecho, en el siguiente capítulo tenemos un muy buen ejemplo de eso, donde dice que el Señor viene como un ladrón en la noche. Será como una mujer en labor de parto, así que no se embriaguen, sino que deben ponerse la armadura. Aquí hay 4 imágenes muy diferentes. Pablo no quiere que tú las mezcles y pienses que se refiere a un ladrón de verdad, a una mujer embarazada de verdad, a la embriaguez verdadera y a una armadura auténtica. De la misma manera, aunque no se note tan a menudo, es lo que ocurre en este pasaje, este famoso pasaje del rapto en Primera de Tesalonicenses. Para empezar, Pablo está pensando en Jesús descendiendo del cielo. Como Moisés descendió de la montaña con los 10 mandamientos. Las imágenes están presentes, es decir, la voz de los arcángeles, el sonido de la trompeta. Esa es la primera imagen que tiene. Ve a Jesús descendiendo, como Moisés para arreglar el desorden de la gente de abajo. Pero luego combina eso con una imagen bastante diferente, sí, nuestro viejo amigo de Daniel 7, que es la del Hijo del Hombre siendo arrebatado en las nubes, solo que esta vez no es Jesús, somos nosotros, y dice que seremos arrebatados para encontrarnos con Él. Pero ¿qué sucederá entonces? Bueno, aquí está la tercera imagen. Pablo vivía en un mundo en el que un emperador o un gran gobernante podía marcharse a librar una batalla o hacer una visita de estado a otro lugar, pero luego, tarde o temprano, regresaría a su ciudad natal. Y cuando volvía a su ciudad de origen, los ciudadanos salían a recibirle. Sería un poco descortés que se quedaran sentados a las puertas de la ciudad con los brazos cruzados esperando a que apareciera. No, ellos saldrán. ¿Y qué harían entonces? ¿Irán a hacer un picnic al campo? No, eso no sucederá. Lo escoltarán de regreso a la ciudad con gran celebración sobre la cual él continuará gobernando y quizás perfeccionando su gobierno. Así que Pablo está combinando la imagen de Moisés con la imagen de Daniel 7, con, curiosamente, la imagen imperial. Y al igual que con la imagen del siguiente capítulo, no debemos imaginar que él piensa que todo esto realmente, por así decirlo, se verá así cuando suceda. Él está diciendo que cuando Jesús regrese no tenemos un lenguaje literal para describirlo, pero será algo así como Moisés bajando de la montaña con la ley, algo así como nosotros siendo vindicados gloriosamente ante Dios, después de cualquier sufrimiento por el que hayamos pasado, e igualmente algo así como un emperador regresando a gobernar su ciudad, con sus ciudadanos agradecidos saliendo a su encuentro y escoltándolo de vuelta a donde pertenece. Y observemos lo que ocurre si leemos ese pasaje así. Obtienes lo que te ofrece el resto del Nuevo Testamento, que es una imagen de la segunda venida de Jesús, con un notable significado político. Pablo está diciendo aquí y en todos sus escritos, Jesús es el Señor, por lo tanto César no lo es.
Ahora bien, si tienes una teología del rapto que dice que todos vamos a ser arrebatados y vivir en el cielo en algún lugar, en ese caso, sea quien sea que esté dirigiendo al mundo ahora, puede seguir adelante y proceder como le dé la gana. No importa demasiado. No tendrás ninguna agenda política excepto decir simplemente que hay que escapar. Escapar hacia una espiritualidad en el presente o escapar hacia algún lejano reino desconocido en el futuro. Pero si la segunda venida significa lo que significa en el Nuevo Testamento, y eso que ni siquiera he hablado del libro del Apocalipsis, pero es muy claro allí, significa que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y parte del objetivo de la doctrina cristiana de la segunda venida no es que nos despreocupemos de nuestras obligaciones político-sociales y de la búsqueda de la justicia y la paz en el presente. Es una forma de decir, mira, Jesús va a regresar y traerá justicia perfecta, amor perfecto, paz perfecta, sabiduría perfecta al mundo. Pero nosotros que ya conocemos a Jesús, anticipando esa segunda venida, tenemos la responsabilidad de continuar con esas tareas lo mejor que podamos en lealtad a Él, para que cuando venga, lo recibamos con alegría y estemos preparados para Él.